¿Por qué es Latinoamérica tan diferente de otras culturas? ¿Por qué siendo tan única y diferente tiene tanto en común con culturas como la de los árabes, españoles, pueblos indígenas, griegos, etcétera? Bueno, la verdad es que la historia nos muestra que Latinoamérica, con todas sus virtudes y defectos, es en realidad una combinación de culturas de todas partes del mundo, por lo cual su riqueza cultural es muy evidente. Aunque en algunas partes del continente es más fuerte la influencia de los pueblos indígenas o precolombinos, como los aztecas en México o los incas en Perú, o la influencia europea es evidente en Argentina, y la tradición negra es evidente en las islas del Caribe, España es realmente lo que tenemos todos los países latinoamericanos en común. España, de acuerdo a Carlos Fuentes, es la madre patria, nuestro lugar común que nos da calor, a veces opresivo, pero que nos ha heredado muchas cosas, como la religión católica, el idioma español, la tradición política, celebraciones como los bautizos y en general su cultura y tradición. La verdad es que ya sea que creamos o no en la leyenda negra de España, la llegada de los barcos conquistadores cambió el futuro para el mundo en el que vivimos. Esto quiere decir que para entender cómo Latinoamérica ha llegado hasta aquí, debemos de entender España como tal. España en sí misma es una mezcla de sociedades que prevalecieron a su debido tiempo en España, como por ejemplo los ibéricos, los celtas, los griegos y fenicios, cartagineses, romanos, godos, árabes y judíos. No es de sorprenderse que el toreo es tan popular en España, pero que encuentre sus raíces realmente en las leyendas griegas de Hércules y Teseo. La influencia griega es evidente en los rasgos faciales de la Dama de Elche, por ejemplo, y la máxima representación de la figura materna en España es la estatua de María, la Madre de Jesús, la cual proviene de la religión católica romana. Análisis de España. Analizaremos un poco sobre la historia de España para comprender cómo llegaron a ser lo que se conoce como la Madre Patria. El Mare Nostrum o Mar Mediterráneo rodeaba la península ibérica, pero se convirtió en el escenario por el cual Roma se interesó en vencer a Cartago, y por medio de Aníbal, el capitán del ejército cartaginés, Italia encontró la forma de llegar a España y conquistar no solo Cartago, sino toda España. Numancia fue la única ciudad que logró resistir a los invasores romanos durante 5 años, pero al verse totalmente en desventaja, la mayoría de sus habitantes se suicidaron antes de ser conquistados. Viriato fue un jefe español que también representó mucha oposición al Imperio Romano, pero fue traicionado por sus propios emisarios, y Viriato terminó siendo asesinado. Con la conquista del Imperio Romano en el año 200 a.C., llegaron a España las formaciones más duraderas de la cultura española, como la lengua, el derecho, la filosofía, una misión universal, un desarrollo económico y las comunicaciones. También se creó infraestructura como el Teatro de Mérida, el Puente de Alcántara y el famoso Acueducto de Segovia. Séneca fue el estoico de Córdoba durante este periodo, el cual aconsejó: no permitas que te conquisten nada excepto tu propia alma. Hasta este día, Séneca en España significa sabiduría. En general, se dice que el Imperio Romano demostró que se podía asociar sus virtudes y obligaciones de la vida civilizada sin dejar de respetar las culturas locales y las tradiciones hispánicas. En el siglo VI, Roma se encontraba en un estado de descomposición de manera que aún todos sus ejércitos no hubieran podido defender a España de las tribus invasoras descendiendo desde Galia y Germania. Los visigodos se convirtieron en los amos de España. El cristianismo y el islamismo se expandieron y la iglesia comenzó a ganar más y más poder. En el año 711, un siglo después de que el profeta Mahoma comenzara a propagar su fe, el islamismo llegó a las riberas del sur de Europa, invadiendo la España goda. Durante más de 700 años, entre 711 y 1492, los árabes y cristianos batallaron mucho entre ellos, pero también se mezclaron intercambiando cultura, sangre, sabiduría y lenguaje. Con la llegada de los árabes, España vio nacer una ciudad bicultural única en el occidente europeo.
La línea divisoria entre musulmanes y cristianos fieles era muy borrosa. Existían los mozárabes, los cuales eran cristianos que adoptaron la cultura musulmana, los mudéjares, que eran moros que vivían como vasallos de los cristianos, los muladíes, que eran cristianos que adoptaban la fe del Islam, y así sucesivamente hubieron varios grupos que vivían de una manera bicultural. Durante este periodo, los famosos pueblos del libro, es decir, los judíos, cristianos y musulmanes, vivieron en un ambiente de respeto el uno por el otro. El día de hoy, una cuarta parte de todas las palabras del español son de origen árabe. La España musulmana también inventó el álgebra, el concepto de cero, el papel fue introducido gracias a ellos, así como el algodón, el arroz, la caña de azúcar y la palmera. Entre la riqueza arquitectónica heredada de los musulmanes se encuentra el gran palacio de Medina al-Azara, que el gobernador Abdelrahman III dejó para honrar a su esposa. La Ciudadela Roja o Alhambra es otro ejemplo de la arquitectura árabe y su amor por el valioso elemento del agua. El famoso Rodrigo Díaz de Vivar, o el Cid, es la figura más famosa de todos los guerreros cristianos que pelearon en este periodo, y Santiago Matamoros, inspirado en el apóstol de Jesucristo, se convierte en el Santo de Compostela, por lo cual se edifica la siguiente catedral. El Imperio Árabe llegó a su fin por medio de la Reconquista. El último reino árabe en la península se encontraba en Granada y fue finalmente derrotado por los reyes católicos Isabel y Fernando de Aragón en 1492, aprovechando una guerra civil. El año 1492 fue crucial, no solo por la derrota de los árabes en Granada, sino también por el gran error de la expulsión de los judíos, ya que estos eran buenos pagadores de impuestos, doctores, al igual que los árabes. También eran embajadores, los prestamistas, eran los banqueros e intermediarios entre los reinos cristianos y moros, pero fueron expulsados para consolidar la nación de España como un estado cristiano. Otros acontecimientos importantes del 1492 fueron que Antonio de Nebrija publicó la primera gramática de la lengua española. Y por último, y muy importante, Cristóbal Colón zarpó en búsqueda de una ruta más rápida a las Indias, pero se topó con un nuevo continente. Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. La hazaña de Cristóbal Colón abrió el telón al más inmenso choque de civilizaciones, la destrucción y creación de la cultura del Nuevo Mundo. Con su flotilla de 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, Colón navegó por 66 días hasta tocar tierra el 12 de octubre de 1492 en la pequeña isla de Guanahani en las Bahamas, la cual bautizó con el nombre de San Salvador. Colón traía muy enraizados los valores renacentistas de la fama, el placer del descubrimiento, el afán por el oro y el deber de evangelizar. De acuerdo a Cristóbal Colón, los nativos de estas tierras eran pacíficos y fáciles de impresionar, mientras que los indígenas o nativos de América miraban a los europeos como dioses. Los españoles rápidamente se aprovecharon de esta oportunidad para llevar a cabo la mayor de las expansiones y conquistas. Conquista de México. Mesoamérica tenía un conjunto de creencias compartidas de que el mundo había sido creado una y otra vez. Los aztecas creían en la leyenda de los 5 soles, de los cuales 4 ya habían sido destruidos por desastres naturales, y por lo tanto nuestra generación vive en el 5º sol. Estas comunidades vivían con el miedo de la catástrofe cósmica que podía destruir el 5º sol. El dios Quetzalcóatl fue el principio dador de la vida de acuerdo a los aztecas. Quetzalcóatl, al verse en un espejo por primera vez, pensó que debía morir como un humano, ya que su rostro era humano. Esa noche, Quetzalcóatl bebió muchísimo y fornicó con su hermana. Y el día siguiente, lleno de vergüenza, se marchó en una balsa de serpientes navegando hacia el oriente, pero prometió que volvería en una fecha fija, la cual era Seacatl. Casualmente, los europeos llegaron al nuevo continente en ese año. Y esto solo añadió a la creencia que ya tenían los indígenas de que estos hombres rubios, blancos y barbados eran dioses. Al llegar Hernán Cortés a México con la ayuda de su esclava y amante, Malitzin o la Malinche como la conocían los indios,
descubrió que había un rey llamado Moctezuma, que era el líder de Tenochtitlán, la ciudad más poderosa del imperio. Hernán Cortés se propuso conquistar esta famosa ciudad. Moctezuma, muy inocentemente, pensaba que Cortés era Quetzalcóatl, que había regresado, por lo tanto le dio la bienvenida. Al ver que los europeos pagaron la hospitalidad de Moctezuma por medio de imponer sus propios altares y hacer masacres de indígenas, rápidamente Moctezuma los echó de Tenochtitlán. Pero Hernán Cortés no se dio por vencido y convenció a sus soldados de pelear contra los aztecas una vez más, hasta que luego de una sangrienta batalla en 1521, Cortés finalmente conquistó la poderosa Tenochtitlán y Moctezuma se convirtió en prisionero y murió apedreado por su propio pueblo. Esta derrota significó para la mayor parte de las indígenas exterminio y esclavitud. El tiempo del quinto sol había terminado. Conquista del Perú. Francisco Pizarro fue otro famoso conquistador, pero él lideró la expedición en Perú. Se dice que era brutal y avaro y fue el causante de las atrocidades cometidas al imperio inca. El líder inca Atahualpa estuvo excesivamente confiado de los españoles y terminó siendo asesinado cruelmente por Pizarro. Su muerte causó una resistencia indígena entre 1536 y 1544, pero nunca tuvo éxito. Este tipo de batalla se repitió por toda Mesoamérica hasta que los conquistadores fueron capaces de imponer su propio sistema de dominación en todo el continente. Conquistadores. El sistema de dominación de los conquistadores se llamó la encomienda, una institución en virtud de la cual los servicios y el tributo de los indios eran requeridos a cambio de la protección y salvación de sus almas. Era realmente una forma de esclavitud. Por el otro lado, las repetidas solicitudes de reconocimiento y dinero acabaron por ocurrir a la corte y la burocracia, por lo que Hernán Cortés, una de las más grandes figuras de la Europa renacentista, quien había puesto su vida, la de sus soldados y sus bienes en riesgo en nombre del rey, fue reducido al final a la impotencia y fue condenado, humillado y regresado a España, mientras que el gobierno de México fue otorgado a un oficial mediocre. Cristóbal Colón fue devuelto a España encadenado y Gonzalo Pizarro, que fue hermano de Francisco Pizarro, fue ejecutado públicamente por insurrección a la corona. Los grandes conquistadores realmente no tuvieron finales muy gloriosos. Existieron también personajes que condenaban el abuso hacia los indios. El padre Bartolomé de las Casas, desde su nacimiento hasta su muerte, denunció fuertemente la destrucción de las Indias por los conquistadores y acusó de las ofensas y daños que hacen los reyes de Castilla, destruyéndoles a aquellos sus reinos en todas las Indias. Él peleó en contra de la institución de la encomienda, a la cual consideró tiránica gobernación mucho más injusta y más cruel que con la que Faraón oprimió en Egipto a los judíos, por la cual a los reyes naturales habemos violentamente, contra toda razón y justicia, despojado a los señores y súbditos de su libertad y de las vidas. Las Casas vivía para negar los derechos de los conquistadores y defendía a los indios, incluso los elogiaba. La historia de la comunidad latina es realmente intrigante. Como pudimos aprender en este video, la cultura en España realmente viene de muchos pueblos, de los árabes, los visigodos, los romanos, y todos añadieron algo que la hizo única. Y esto es lo que pasó exactamente en Latinoamérica. La única diferencia es que en Latinoamérica se agregó la cultura indígena, lo cual la hizo mucho más rica, mucho más variable, y aunque España experimentó la conquista de una manera un poco más pacífica y más humanitaria, porque los países que la invadieron a ella no fueron tan bárbaros como ellos fueron aquí en Mesoamérica, aún así, la verdad que todo lo que ha pasado en la historia nos ha llevado hasta el lugar donde estamos ahora. Yo soy Rebeca Guzmán, muchas gracias por ver mi video. Hasta pronto.